Muy bien. Pues compañeras, compañeros que integran la red de educación de Alcona, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. En esta ocasión, como parte del programa de Pláticas con Educadores, bueno, pues tenemos el honor, el gusto de contar con la participación del doctor José Guadalupe Bermúdez Olivares, quien es nuestro compañero en el Consejo Superior del Cooperativismo y es presidente de la Unión de Cooperativas de Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río. Voy a platicarles muy brevemente de su gran historial, de su gran hoja de vida. El, el doctor José Guadalupe Bermúdez es doctor en innovación pedagógica y curricular, es maestro en desarrollo curricular, maestro en tecnología educativa, especialista en educación para jóvenes y adultos, ha sido docente de educación primaria por 18 años y docente de educación superior por 20 años. Actualmente es investigador por México del CONACYT y activista en el movimiento cooperativista y especialista en entornos educativos no presenciales. Entre los méritos obtenidos por el doctor Bermúdez se encuentra haber coordinado la creación de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, el campus virtual de la UPN Morelia y certificador de competencias docentes de la NUIS y radica en Morelia, Michoacán. Y como les decía, bueno, también es nuestro compañero en el Consejo Superior del Cooperativismo, que es el organismo cupular del Movimiento Cooperativista Nacional, como presidente de la Unión de Cooperativas de Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río. Tengo la fortuna de conocerlo ya algo de tiempo y bueno, pues es una persona que tiene una gran experiencia, sobre todo que ha combinado la academia, que es muy difícil en lo que nosotros hemos visto y recorrido el cooperativismo durante estos últimos años. Es muy difícil encontrar personas que estén dentro de la academia, de las universidades, y que tengan una amplia experiencia en el campo, en el cooperativismo. Muchas de las quejas que tenemos en las cooperativas es que hay personas, sí, muy preparadas, con gran conocimiento eh, teórico, pero es difícil a veces todos esos conocimientos conceptuales, teóricos, académicos, el ver cómo aplicarlos o cómo el ponerlos al servicio de las cooperativas y que sea en beneficio de las socias y de los socios. Y en el caso del tocayo, de José Guadalupe, pues él tiene una gran experiencia en el territorio, en las comunidades. Él es parte de un programa que se desarrolló en la SADER, en la Secretaría de Agricultura del Estado de Michoacán, y bueno, organizó muchos grupos, muchas comunidades, muchas personas de las comunidades para poderlas ir integrando a cooperativas. Y bueno, pues es un gustazo, un enorme orgullo el contar con tu participación, tocayo. Y bueno, pues estamos a tu disposición. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, compañero Armenta, y gracias a todos por darme la oportunidad de venir a este foro, a este espacio, a dialogar con ustedes. Voy a permitirme compartir pantalla, me voy a apoyar en una presentación. Luego, en ocasiones, no sé es el caso de ustedes, pero luego se dice, pues es que no nos gustan las presentaciones. Si hubiese esa dificultad aquí, con gusto, yo sostengo mi organización así como la tengo, sin problema de presentación, ¿sí? Eh, Primero déjenme decirles que a mí me dio mucho gusto que el compañero Armenta me hubiese invitado a este lugar, que es un lugar de privilegio, es decir, donde no todo el mundo puede venir y platicar con ustedes, ¿sí? A mí me queda muy claro que eh, los que han desfilado aquí, he tenido oportunidad de ver a dos personas, eh, son pues grandes cooperativistas que aportan al movimiento.
Por lo tanto, agradezco mucho esta oportunidad. Y cuando me decía hoy te invitamos a que nos platiques algo en el equipo acá en Alcona, dije, sí, claro que sí. Ujú. Mi gran problema es luego el tiempo, como igual de ustedes. Sin embargo, bueno, pues aquí estamos. Y pensaba cómo enfocar, sí, así como cuando tiene uno la lamparita en la noche, cómo enfoco lo que quiero decir. Y dije, bueno, pues la parte más importante siempre eh, entre los educadores, porque es un tema de educación, es pedagogía social, desde luego, es trabajar los principios y valores del cooperativismo, pero muy vinculados con otras ciencias que también ayudan a explicar el camino que hemos recorrido y el que estamos por recorrer. Y entonces me dije, el acierto más grande de un educador, en cualquiera de sus circunstancias, en cualquiera de sus niveles donde se desarrolla, sea en el preescolar, sea en la primaria, secundaria o en la universidad, en fin, pero también en aquellos espacios no escolarizados. Y me refiero a incluso a la calle, porque en la calle también educamos. Luego de repente tenemos oportunidad de dialogar con algún grupo, en la esquina de tu casa, tres, cuatro, y explicas brevemente algún tema o algo en un tiempo muy corto o muy largo, depende, ¿sí? Y entonces tenemos oportunidad de ser educadores desde la casa, ¿sí? En la calle, en la escuela, pero también en las organizaciones que nos ha tocado participar. El hombre por naturaleza nació en una organización, nacimos en una organización. No nos preguntaron si queríamos participar en esa organización. Nos dijeron, esta es la organización tuya, ¿sí? Y se llama familia. Y en esta familia hay una forma de trabajar, de funcionar que fuiste después entendiendo mejor, ¿verdad? La casa, la familia, se organiza, pues sui generis, pero particularmente tiene un reflejo social, ¿sí? Es una célula social y en una sociedad de mayores valores, mayores principios, la familia será estructurada y será con un funcionamiento diferente a una sociedad donde impera el machismo y la violencia, por ejemplo. Entonces estarán de acuerdo conmigo que ahí hay un reflejo de la educación, hay un reflejo. Y que cuando educamos en cualquiera de estos espacios que ya he mencionado, y particularmente me voy a dirigir a la organización enseguida, cuando educamos, lo que está de manera implícita siempre y es el reto mayor de un educador, ustedes seguramente tienen reuniones y valoran si logran emocionar a sus compañeros, entonces enganchan el tema, si no, no lo enganchan. Si no, será una charla informativa y ustedes están informando, y probablemente muchos ni se percatan, les preguntas de qué hablaste y ni se van a acordar un minuto después de qué les hablaste. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué sucede eso? Pues porque no lograste emoción, ¿sí? Entonces, siempre el reto de un educador será trabajar la emoción. Es decir, ¿cómo logro emocionar a alguien? Y para esto tengo que expresar, que evidenciar mi gusto por lo que estoy haciendo, mi gusto por informarte por algo muy sencillo que sea, pero en ese informar debe de ir también una carga de manera consciente particularmente. En la mayoría de los casos es inconsciente. Debe haber una carga formativa. Entonces, por eso parece que sería interesante hablar sobre esta parte de la emoción, cómo provocar la emoción para que realmente se genere participación. Si no emociono, pues no habrá participación. Podrá haber asistencia a alguna reunión, pero nunca será igual a la participación, ¿sí? Y la participación, ustedes saben, implica mucho. También se valora en niveles.
también se vincula a muchos otros elementos, entre ellos la parte de la utopía, ¿sí? La parte de la formación política, filosófica, sociológica, en fin, que todos tenemos, ¿verdad? Algunos más, algunos menos, pero todos tenemos esto. Y este es solamente un punto de vista, por eso le llamé consideraciones para provocar la participación en la organización, en las cooperativas, ¿sí? Que espero que pueda tener, después de esta exposición, la oportunidad de escucharles a ustedes y poder intercambiar puntos de vista, porque todos aprendemos de todos, como dice Freire, todos, y en un acto educativo como este, quien más oportunidad tiene de aprender es quien está haciendo la de docente, quien está haciendo la de facilitador o de mediador, es el que más oportunidad tiene de aprender, ¿sí? Y si no quiere aprender, pues no va a aprender, ¿sí? Pero bueno, yo quiero aprender de ustedes, así que les agradezco mucho. Y mi primera aclaración tiene que ver con los marcos de interpretación. Ustedes pueden ver ahí en una imagen que hay una ventana y es un marco, hay un marco, ¿sí? Ese será mi marco. Yo quiero hablarles cuál es mi marco de explicación. Cada quien puede tener otro marco, en diferentes marcos. Es como abrir la ventana y qué es lo que ves, ¿sí? Si varios nos asomamos por la ventana, quizá veamos cosas diferentes, ¿sí? Quizá en esa imagen que he puesto ahí, alguien se va a fijar en el reflejo del agua y va a tratar de identificar, bueno, pues qué tan profundo puede estar ahí o cuánta agua y de dónde vendrá, de dónde se genera. Quizá el otro que va a asomarse no va a ver el agua y lo del agua va a ser lo último que vea y lo primero va a ver la parte nutrida de la vegetación, lo que existe ahí. Entonces, en un mismo marco podemos tener diferentes puntos de vista, es lo que quiero decir, pero así como hay una ventana, imaginemos en una casa donde hay más de una ventana, hay muchas ventanas por las cuales podemos ver. Y entonces, este es mi marco. Mi marco es que voy a tratar de abordar el tema de la emoción y la participación desde la ciencia política y la filosofía, ¿verdad? Que estas dos cosas se van a cruzar con todas las ciencias más, ¿sí? Entre ellas las ciencias, de las ciencias sociales, entre ellas la psicología y la sociología, ¿sí? Entonces, por ahí va, podría estar no de acuerdo con muchos de ustedes, y eso es válido, no es malo, es bueno que exista. Recuerden que así se genera la luz. Cuando volteamos a ver una lámpara, una bombilla, ¿verdad? Que nos da iluminación, uno dice, pues, ¿por qué se genera? Y eso nos lo enseñaron desde la escuela, desde la primaria, la secundaria. ¿Cómo es que se genera esa luz? Y la luz, ustedes saben de dónde se genera, cómo se genera, cuál es el proceso. Se genera de una lucha de contrarios, ¿verdad? Sí. Ahí están, ahí están, fuerzas que al encontrarse, al chocar entre sí, pues generan una iluminación. Ujú. Muy bien, entonces será bienvenida toda crítica, todo punto de vista que, que no coincida con lo que yo voy a decir aquí. Aclarado esto, mi marco, empiezo a platicar con ustedes. Eh, hace unos 3 años, trabajamos con un grupo de colegas una investigación tratando de explicarnos por qué en determinadas organizaciones la participación disminuye, por qué aún sabiendo que están los intereses de por medio, los miembros de esa organización no acuden, no se interesan, ¿sí? Y esto en alusión, había una cooperativa cuyo representante legal nos dice, es que yo ya estoy solo en la cooperativa. Hace años, eh, pues el grupo era entusiasta y nos decidimos ampliar pues varias hectáreas, ¿sí? Y para cultivar nopal y pusimos nopal,
¿sí? Y entonces, sabiendo lo que implicaba la cooperativa, de que es un espacio de trabajo y tiene beneficios aquel que trabaja y el que no trabaja no, sabíamos eso. Pero hoy en día, nos decía 10 años después, soy el único en la cooperativa. Todos los demás ya no se han interesado, se han retirado, busco llamarlos y no vienen. Les digo, esto empresa, nos platicaba, esto empresa, y aquí hay forma de ganar, de que tengas un ingreso. Y siempre decían, sí, voy a ir, pero no llegaban. Y entonces nos dice el representante legal, que por cierto tampoco era el presidente del consejo de administración, ¿verdad? Era otra figura. Dice, pues yo me he quedado solo y ni modo de dejar que se caiga el nopal, son muchas hectáreas en nopal. Pues entonces yo lo trabajo, yo lo cosecho, yo lo vendo y yo lo disfruto. Sí, la cooperativa se llama cooperativa, pero realmente no es una cooperativa ya, porque funciona como una empresa donde yo soy el dueño, ¿sí? Y nos decía, aunque el registro legal es una cooperativa, si los socios vienen, vendrán a reclamar lo suyo. Y entonces les diré, vamos a trabajar. Ok, casos así que podrían ser extremos, pero que existen, nos hace pensar en que habría que generar, pues, una explicación, buscar explicaciones del por qué. Y entonces nos metimos a casos como estos para poner en el centro la participación como una categoría de análisis. Es decir, analizar cómo es que se da la participación, o por qué no se da, o cómo disminuye, o cómo hay diversos niveles de participación, ¿sí? Porque la participación, desde luego, fuimos desmarajando este tema, fuimos identificando que la participación es acción. Alguien participa y acciona. Es decir, no puede ser sin acción, no puede haber participación sin acción. Pensamos, sí, y al momento que lo externamos, accionamos. Estamos externando un punto de vista. Si nos movilizamos hacia algo que nos interesa, pues estamos también haciendo acción. Y la acción, parte de estas conclusiones es que la acción afecta el orden social en relación con el poder, ¿sí? Siguiendo en este ejemplo que les empecé a comentar de esa cooperativa cuyo una única persona que trabaja nada más es representante legal y por lo tanto es el quien siembra, cosecha, disfruta de toda una empresa que es de muchos, pero él ahora es el dueño, ¿sí? En el momento en que haya participación de los otros, entonces va a cambiar el orden en esa cooperativa y va en todo caso también a compartir el poder, porque mientras el poder lo tiene una persona, ¿sí? Entonces hay una relación en la acción misma con el orden social y una relación con el poder. Entonces, si esto visto así a nivel micro en una cooperativa, lo vemos a un nivel un poco más grande, a nivel de una cooperativa más grande, que tiene quizá muchos miembros y que pues tienen el más mínimo en su participación, pero están ahí. Quizá podríamos clarificar en casos concretos cómo se da la afectación del orden social al interior de la cooperativa, pero también cómo se da hacia el exterior. Cómo ese poder que existe en la cooperativa va a estar eh, diferente cuando hay participación de la gente, ¿sí? Y hacia afuera cómo es. También recordemos que en esta sociedad que nos ha tocado vivir, es una sociedad donde el pensamiento neoliberal está en todas partes. Luego hasta en nosotros mismos luchamos por descartarnos una serie de prácticas e ideas y pensamientos, ¿sí? Porque nos han enseñado desde hace muchos años a que cada quien se valga por sí solo, que se rasque por sí solo en todos los problemas. Y entonces esa educación viene desde la casa también, desde la escuela,
y que pues tiene su justificación. Y la justificación es porque de esa manera el neoliberalismo puede funcionar. Si fuese diferente, a tal grado que desde el principio estuviésemos trabajando la participación eh, y una forma diferente del poder, desde la casa, desde la escuela, los primeros años, tendríamos una sociedad diferente y la parte del neoliberalismo no le sería tan fácil vivir en un mundo, en una sociedad como esta. Le es fácil ahora porque justificamos, ¿verdad? En esa acción que hicieron con nosotros de formarnos como seres individuales, porque vamos a llevar de manera implícita una forma de pensar, ya llevamos un chip aquí, y vemos natural, ¿sí? Que alguien haga eh, todo lo que tenga que hacer para edificarse como como una persona exitosa en la vida, e incluso justificamos que la ganancia exista y que el salario exista, aunque este sea muy raquítico. Es decir, es parte de esa justificación. Si ustedes escuchan ahorita, dirían, pues claro que sí. Pues no, eso no es natural. O sea, de que unos vivan a expensas de otros no es natural, ¿sí? Hoy lo vemos como natural, pero no es natural, ¿sí? Entonces, es parte de la forma en que hemos vivido. Cuando trabajamos esta investigación, construimos unas subcategorías que derivaban justamente de la participación como categoría principal. Y estas 4 subcategorías nos dieron sentido, mucho sentido a la investigación. Y les comentaría ahorita cosas que fuimos encontrando, ¿sí? En el primero, filosofía y ciencia política, que son, desde luego, eh, 2 de las grandes ciencias que sin ellas no podríamos entender lo que sucede en el interior de las organizaciones. Es decir, sin filosofía, que nos habla la parte del ser, ¿sí? De sus aspiraciones, de lo que es, de su forma de pensar, de su razón, su razonamiento, ¿sí? O su irracionalidad podría ser también, ¿sí? La filosofía también como esa parte futura en la cual aspiramos a construir algo, a hacer algo, ¿sí? Entonces, es algo que nos ayuda a explicarnos lo que sucede en la participación o lo que inhibe la participación. Y la ciencia política, desde luego, todas las relaciones que se entretejen, ¿verdad? Cómo explicamos el gobierno cooperativo, por ejemplo, desde la ciencia política, ¿sí? Cómo rompe con teóricos, con teóricos de los más conocidos que nos casi obligaron a aprendernos al paso por la universidad, sí, como los teóricos válidos, sí, que pensaban en que la participación política o eh, la parte de la ciencia política, pero también la parte del poder, sí, entendido como sujeción, sí, cómo es que uno o unos pocos sujetan a muchos otros para dirigirse eh, como organización, como persona y dirigir, desde luego, construir la sociedad que se aspira. Y ustedes saben que el cooperativismo no coincide en esa parte. ¿Sí? El cooperativismo está buscando una forma de funcionamiento diferente. Y todo esto explicado a partir de la filosofía y la ciencia política es algo que nos ayuda mucho para identificar cómo es la participación de nuestros compañeros en las organizaciones. La otra subcategoría fue la ciudadanía. Y la ciudadanía, desde luego, eh, si nos vamos a la parte, la parte griega, la parte de donde más se pone en énfasis la parte de ciudadanía y también la parte de la democracia, ¿verdad? La ciudad es pues un ente en relación con muchos otros, ¿sí? Que se articulan y se armonizan para resolver sus problemas. Entonces, alguien llega a ser ciudadano cuando se involucra. Si no se involucra, no es un ciudadano, es un sujeto que vive ahí, una persona que vive ahí, pero no logra la categoría de ser un ciudadano. Hablando en la colonia misma,
¿sí? Si alguien vive en algún fraccionamiento, por ejemplo, podrá entender mejor cómo la parte de la ciudadanía se vive. ¿Por qué? Porque ante un problema que se descompuso la puerta, que se descompuso la cañería, el sistema hidráulico, no sé, algo, pues todos van a reaccionar de inmediato porque hay una afectación, ¿sí? Entonces, el que no reacciona, dicen, ese pobre cuate no es ciudadano, ¿sí? Es como si no estuviera en nuestro fraccionamiento porque no responde ni a sus propios problemas, ¿sí? Menos va a responder o ser sensible a los problemas de otros, ¿sí? Entonces, es un problema enorme en nuestras sociedades porque se busca, en lo menos posible, generar ciudadanos, aunque muchas veces en los discursos se diga que sí. La otra es la democracia, es decir, la forma en que lo diriges. Sí, es otra subcategoría que también puede provocar o puede inhibir la participación. Si tú hablas de democracia, pero llevas tu propio concepto y lo utilizas a tu libre albedrío e interés, entonces los demás van a decir, no, pues eso, es su democracia, no me gusta. Esa democracia no logro entenderla, ¿sí? Y entonces va a provocar o va a inhibir la participación, ¿sí? Y la sociedad civil, también entendida como ese grupo de personas organizadas, ¿sí? Para responder a los problemas que les aquejan. Entonces, son 4 subcategorías que sin ellas sería muy difícil explicar la participación. Entonces, estas 4 categorías, estas 4 subcategorías que están en la vida cotidiana, que las vemos y las comentamos en todas partes, no las podemos desprender, ¿verdad? Cuando buscamos explicar por qué no hay participación, bueno, pensemos si el tema de la ciudadanía, por ejemplo, cómo la vivimos. Y si yo estoy queriendo provocar una participación, una democracia en mi organización, en mi cooperativa, debo de tener claro que las cosas no van a ser sencillas y no van a ser sencillas tan simple y llanamente porque el resto de la sociedad va caminando, va remando en otro sentido al cual tú quieres remar. Es diferente. Tú estás remando en contra, ¿sí? Es decir, la cultura, por un lado, es como si fuese un gran canal de agua, ahí va, ¿sí? Y es la no ciudadanía, es la antidemocracia, es la no sociedad civil, es decir, las partes negativas, va caminando ahí por todo ese canal y tú apareces como una cooperativa queriendo hacer algo diferente, entonces vas a remar contra corriente, ¿sí? Por eso no es nada sencillo. Y no hay una fórmula, ¿sí? No hay algo que diga, esta es la fórmula, si la aplicas, tienes la participación, porque si existiera una fórmula, pues a lo mejor hasta se vendería en pequeños frascos o en sobres, ¿verdad? Y la compraría pues aquella persona que está al frente de una organización y que se preocupa por el cual no hay participación como se quisiera, ¿sí? Entonces no hay una fórmula, ¿sí? Hay técnicas, hay métodos, sí, sí, que pueden ser funcionales, pueden ser, depende de qué, pues depende del contexto también donde tú estás, pero también depende del educador. Vaya, regreso a esa parte. Entonces, esto dio elementos muy interesantes, esta investigación, para llegar a una serie de conclusiones que, bueno, estaré compartiendo con ustedes durante el transcurso, las líneas siguientes. Eh, y aquí está uno de los puntos principales. Y quiero detenerme un poquito porque, fíjense, vamos a llegar a conocer una parte histórica en nuestro México, ¿sí? Pero habría que entender esta parte del animador sociocultural. Perdón, ¿eh? Este, En el ejemplo que ponía ahorita de ese canal de aguas que van caminando y que aparece alguien que quiere organizar diferente las cosas y hacer que la gente participe, decía, es algo que va a ir contracorriente. Igualmente, imaginémonos igual que ese canal de aguas, ¿sí? Es la parte de la cultura, sí, esa parte de cultura, ahí va. Y entonces tú sales como educador en una organización, un educador cooperativista, sales queriendo
hacer cosas diferentes, entonces vas a generar, desde luego, un movimiento, vas a ser parte de un movimiento de contracultura. Vas a ir contra la cultura que normalmente está como natural, ¿sí? Para muchos. Entonces, por eso, desde muchos años se ha comentado, ahorita voy a la parte histórica, desde hace muchos años se ha comentado la necesidad de formar al animador sociocultural. Y el animador sociocultural mm, no es el animador aquel que está animando en una fiesta, ¿sí? A ver, primero, a ver quién grita más fuerte este grupo, ahora el otro, ¿sí? O a ver, anímense, vénganse todos a bailar, a la de tres, para allá y luego para acá. Ese no es el animador al que me refiero, sino aquel que logra provocar el ánimo de participación, aquel que motiva, ¿sí? A ese es el animador que me refiero. Y, y bueno, vamos a la parte histórica. Solamente un ejemplo para ilustrar esta parte de cómo el animador sociocultural es un movilizador, ¿sí? De personas. Eh, Creo que todos sin problema podemos remontar nuestra memoria hacia el cardenismo, ¿sí? El general Cárdenas, cuando logra ser presidente de la República. Recibe un país que realmente no era una nación, era un territorio desarticulado, enfrentado todos contra todos, y la camarilla o las camarillas que existían, pues vaya, eran los que tenían no solamente la riqueza natural, sino también a las personas las consideraban como objetos, ¿sí? Es decir, podrían deshacerse de vidas de personas y demás, y como que estaba dentro de su derecho, ¿sí? Entonces, tampoco había una idea de que el país podría ser diferente. Entonces, en aquel tiempo se pensó en habilitar, no tanto en formar, sino en habilitar a todos aquellos que supieran leer, ¿sí? Para que se fueran a las comunidades. ¿A qué? A enseñar a leer, ¿sí? A las comunidades, pero también a organizarlos y hacer ellos el vínculo, ¿sí? De lo que iba a hacer el gobierno, estaba haciendo el gobierno con las comunidades, ¿sí? Y entonces, estas personas habilitadas como maestros rurales, en casi todos los casos, ¿sí? Que no habían tenido formación, tan solo se ocupaba saber leer y estar convencidos de que debería conformarse una nación en este territorio, ¿sí? Este, pues ahí van contra corriente porque lo normal era otro, ¿sí? Había que construir la nación, ¿sí? Por eso se le llamó en su tiempo nacionalismo también, ¿verdad? Entonces el general Cárdenas tuvo esta visión, pero no faltó quien estuviese en contra de eso, sino eso va a provocar otra cosa y no nos va a dejar que sigamos con los beneficios que hemos tenido durante siempre, ¿sí? Es decir, los grandes hacendados también se organizaron y estuvieron en contra de que a las comunidades llegara un animador de estos a enseñar a leer a la gente y organizaron también su propio movimiento, ¿sí? Y entonces a los animadores, ustedes saben qué les hacían en la parte de la historia, ¿sí? A los que dejaban libres, digo, los mataban, pero a los que dejaban libres, los dejaban con una huella, decían, para que tú seas señalado y poderte identificar y que todos los hacendados del país te estemos vigilando. Les cortaban las orejas, ¿verdad? Les cortaban las orejas y trataban con eso de detener un movimiento de contracultura de aquellos tiempos. Ujú. Y entonces ellos, si regresamos, ellos, estos más rurales habilitados, iban a generar ese cambio, iban a provocar la participación de la gente, una participación articulada en torno a un proyecto de nación,
de país, para allá iban, ¿sí? En muchas partes lo lograron, se logró en muchas partes del país articularnos, ¿sí? Y por eso decía que las grandes obras como esta de provocar participación hoy en día, se requiere pensarlo en relación a las grandes obras que ha habido en nuestra historia de este país, ¿sí? Se trata de que esos espacios de encuentro, de participación y cooperación, como espacios simbólicos y no simbólicos, es decir, hay algo que para muchos nos significan grandes cosas, ¿sí? Entonces, pues hacer que nos signifique, hacer que eso que trabajamos, ¿sí? Realmente se convierta en un movimiento sociocultural en la participación misma. Ahorita van a ver algunas propuestas concretas en relación, eh, que no lo digo yo, sino que lo dice el movimiento que se ha armado sobre esta idea del animador sociocultural, ¿sí? Entonces, trabajar con una perspectiva amplia, intersectorial, fíjense, no solamente con un sector. No puedes estar aislado, debes de articularte con los demás. No puedes dejar el tema del género, no puedes dejar el tema de la identidad social, ¿sí? Reconocer la diversidad de saberes, todo lo que existe ahí, las edades, ¿sí? Es decir, todo lo que se encuentra en la comunidad como un cuerpo, ¿sí? Si tú lo quieres ver aisladamente, eh, vaya en esa idea del canal fuerte, pues te vas a ver solo en un abismo, ¿sí? Con muchas dificultades cuando no estás solo. Cuando tienes que reconocer todo aquello que existe como un cuerpo y vas a encontrar quizá otros que quizá estén remando para donde tú quieres remar, ¿sí? Entonces, son particularidades que se van a entrelazar y nos van a llevar a conformar lo que es la identidad colectiva, ¿sí? Entonces, necesitamos de preparar quienes sean los animadores socioculturales. Luego a veces nos toca a algunos por azares del destino, pero no logramos entender el tema, el campo, el perfil, sí que es requerido. Ya llegué, ya me nombraron porque dije alguna propuesta y les pareció bien a los compañeros y me eligieron como responsable de la comisión de género, pero yo ni cuenta, no sé ni qué, pues voy a hablar de género, o de qué voy a hablar, o qué acciones voy a impulsar para trabajar lo de género, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces necesito entender mi papel de animador sociocultural, porque si no lo entiendo, pues mi papel va a ser muy simple o en algunas situaciones hasta ridículo, ¿sí? Necesito prepararme mínimamente para ser un animador sociocultural. Muy bien, entonces vamos a otro. La participación se va a estrechar siempre con la comunicación, ¿sí? La buena comunicación nos va a hacer enlazarnos unos a otros. Y recordemos que comunicación debemos entenderlo como educadores sociales, eh, no como el hablar en orden. A ver, comunicación es que primero habla uno y luego el otro para podernos entender. No. Comunicación es que todos hablen al mismo tiempo, menos. Entonces, ¿qué es comunicación? Ah, pues comunicación es entender al otro. Eso es tan sencillo. Si hubiera comunicación en nuestra sociedad, fíjense, comunicación en el sentido sociológico, ¿sí? Entender al otro. ¿Sí se imaginan la sociedad que tendríamos? ¿Verdad? Y hablo a nivel mundial, a nivel de todos los rincones, ¿sí? Pero más en particular en nuestra cercanía, pues habría menos divorcios seguramente. ¿Por qué? Porque estamos entendiéndonos. Si comunicarse es entender al otro, pues yo te entiendo, ¿sí? Y tú me entiendes, y entonces juntos establecemos el camino y resolvemos los problemas, pero no es así el término como se va a estar impulsando, se va a estar desligando de las ciencias, de las otras ciencias. Entonces, la parte sociológica y filosófica debe estar siempre ahí. Y en la vida colectiva, en una organización, hay que estar atentos a ver qué dicen, a ver qué tienen.
y a ver qué hacen las personas que están en mi organización. Si yo me desatiendo de esa parte, ¿sí? No voy a vivir una vida colectiva y lo que busco es vivir una vida colectiva. Es decir, trabajar el tema de la colectividad, que es lo que provoca la participación, es lo que con la participación generamos la vida colectiva, ¿sí? Pero si ya tengo la organización y yo no me intereso para nada sobre qué hacen, qué sienten los demás, pues estoy, desde luego, en otro canal, no en el canal que me está queriendo llevar hacia la vida colectiva, ¿sí? Porque toda esta información, todo lo que nos da ahí, es un conocimiento que me va a ayudar para operar más cosas. Todo se opera con mensajes. Hay mensajes, hay narrativas que están circulando, circulan, ¿sí? Independientemente de mí o a partir de mí, circulan los mensajes, circulan las narrativas. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar que esos mensajes, que esas narrativas se circunscriban al colectivo, la vida colectiva, y se establezcan relaciones de comunicación propias al grupo, ¿sí? Entonces, trabajar relaciones de comunicación. Y vamos a otro elemento más, que es el escenario, ¿sí? Eh, en algunas ocasiones pensamos que el escenario es algo que está dado, es algo que llegó y que, bueno, yo llegué al lugar y hay un escenario, ¿sí? Y a ese escenario me subo y ahí voy a hacer mi obra de teatro, ¿sí? Eh, pues esa es una idea conformista. Entonces tenemos que pensar en que ese escenario yo lo voy a construir. Si soy educador, tengo que construir mi propio escenario de cómo yo voy a quererlo, porque ahí voy a estar yo con mi obra. Vaya en este ejemplo, ¿no? Del teatro, ¿sí? Entonces, el escenario, sí es cierto, hay muchas cosas que están dadas, pero esas cosas vamos a convertirlas a algo, a un concepto que sea dinámico. Decía, no están dadas, se están dando. Y al cambiarlo de dadas a dando, lo convierto en algo vivo, en algo dinámico. Y allí incido, ahí está mi participación, mi acción para eso que se está dando, yo lo llevo a otros canales donde yo quiero que vayan, ¿sí? Así mismo lo hacen, fíjense, muchas de las grandes empresas, seguramente que hay especialistas en el tema de marketing, por ejemplo, y sabrán que hay técnicas de embudo, ¿sí? En el marketing y más en el marketing político también, el marketing en general, ¿sí? Hay técnicas de embudo y todos entendemos qué es un embudo, ¿sí? El embudo que es que tiene una abertura más grande y va a ir hacia una abertura chiquita, ¿sí? Por ejemplo, cuando queremos llenar una botella de agua, de un líquido, y pues sentimos que se nos va a tirar o vamos a utilizar un embudo, ¿sí? Que abre y va cerrando en chiquito para llevarlo al lugar. Y en marketing es eso, ¿sí? Tú tienes un embudo abierto para atrapar mucho como una gran red y llevarlos a un punto que a ti te interesa llevarlos, para que compren, ¿sí? Los llevas ahí. Y hay técnicas de embudo, ¿sí? Entonces, si eso funciona en el marketing, ¿por qué no lo llevamos a la organización social para fortalecerlo? Ok, y vamos pensando en los escenarios y vamos haciéndonos de técnicas diversas para ese escenario modificarlo. Bueno, el grupo, y señalé la parte del grupo, porque una organización es realmente un grupo. Y el grupo, etimológicamente se puede abordar como ese conjunto de personas y socialmente se puede explicar, es decir, de la parte de la sociología, pero también desde la parte de la ciencia política y la filosofía, podríamos decir que grupos, ¿verdad? Cuando hay grupos es porque hay un trabajo de identificación, están identificados, tienen identidad, tienen fronteras, tienen límites, ¿sí? Y es un grupo que tiene una dinámica interna que debería de explicarse, ¿sí? No toda aquella aglomeración de personas
que los agrupa un acta constitutiva, por ejemplo, son un grupo, ¿no? Legalmente quizás son una cooperativa, pero ¿cuándo se constituyen como grupo? Cuando logran su identidad, cuando establecen sus fronteras, sus límites, cuando tienen para sí mismos una dinámica que han construido en un escenario que ellos están cambiando, que ellos están construyendo, ¿sí? Entonces, el grupo aspiramos a que sea construido y se ha construido con estos elementos ideológicos que tienen el cooperativismo. Entonces, el grupo también es una historia compartida de los socios, de los miembros, ¿sí? Se comparten cosas y es una historia compartida de relaciones interpersonales. Es decir, cada quien trae su historia personal y cuando se junta, podría ser que tengamos que utilizar diversos elementos para que esa relación de una historia con la historia del otro, ¿sí? No tenga mayor confrontación que dificulte, ¿sí? La armonía dentro de la organización. Entonces busco que esas relaciones interpersonales sean trabajadas, ¿sí? Y para esto también hay la psicología social en los últimos años, se ha venido desarrollando mucho. Hoy en día, por ejemplo, se dice, este, yo creo que falta mucho, pero creo que hay bueno de llevar el trabajo a la escuela. Los medios son preparados para cómo trabajar las relaciones interpersonales en las organizaciones. También el tema de las relaciones interpersonales. Me está marcando inestabilidad de mi red, a ver si no me salgo, pero me voy a estar conectando bien. Entonces, esas interrelaciones, esas relaciones interpersonales también hay que trabajarlas. Ustedes sabrán que cuando se llama un taller de relaciones interpersonales ahí en el trabajo, ahí en la organización, quizá los que asisten sean los que menos necesitan de esos talleres, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y los que más lo necesitan no van. Ah, bueno, pues ahí está un reto que lo vamos a ver ahorita en una técnica, ¿sí? ¿Cómo le hago con esos que no van, que son los que más necesitan estos talleres interpersonales, ¿sí? ¿Verdad? Esos son los que no van. Se sienten como Juan Camaney, bueno, yo utilizo esa expresión, no es tan ofensiva, pero se sienten como que todos lo saben, yo no lo necesito. Que vaya la compañera, que vaya el compañero, y son los que siempre están criticando, quejándose, yo no, pues no se ha visto en el espejo, ¿no? Entonces la vida social es, desde luego, ese escenario y es una construcción. Estamos construyendo con muchas probabilidades, ¿sí? Donde el comportamiento y el afecto sobre uno mismo va a influir mucho en el otro, ¿sí? El comportamiento y el afecto del otro, ¿sí? Entonces, tenemos que ese escenario pensar en todos los elementos que nos ayuden para que se encuentre sentido. Si no, no se le va a encontrar sentido a la participación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no encontramos sentido? Porque no nos vamos a ver en el escenario, ¿sí? No nos vamos a ver en el escenario. Y aquí está un dibujito muy sencillo, ¿sí? De cómo alguien podría verse en el escenario. Imaginemos una asamblea de socios preocupada por la participación. Ya tiene su gobierno interno, tiene todo. Y dicen, ahora vamos a provocar la participación. ¿Y cómo hacer que el otro se interese? Ah, ok, voy a establecer comisiones N, case para todo. Y entonces aquel que no participa lo meto en una comisión y ahora ya se va a sentir y le va a encontrar sentido al estar en una organización. Si no, no, ¿sí? Entonces la asamblea de socios seguirá siendo la asamblea de socios para regular, pero todas las comisiones, como se llamen, que busque la participación de mayor número de personas, será lo que provoque la participación. Y vaya, yo voy a proponerles aquí unos pasos sencillos que nos hablan justamente de esta parte, ¿sí? Creo que voy muy lento, me voy a ir más rápido, ¿sí? Cuando en esas comisiones vamos a
asignar tareas concretas, tengo que pensar siempre que quizá esa tarea que va a realizar esa comisión sea una comisión muy operativa, muy operativa. Digamos, una comisión para, qué sé yo, una comisión para que vigile si nuestra imagen pública en la organización es adecuada. Y con una lista de cotejo trabaje, que sé, y arme un informe y lo presente, le di una participación. Ok, es algo muy operativo, estarán de acuerdo. Pero si echamos un vistazo a la ruleta de emociones, eso va a provocar felicidad, ¿sí? Va a provocar una emoción. Y nuestro punto central no es que hagas un check-out, ¿sí? De esa lista que te dije, para verse en la imagen pública que estamos dando ante los demás, mi cooperativa está bien, o tú me identifiques si hay que darle otra pintadita aquí en la esquinita, si la banca hay que quitarla. No, 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 no. Eso sí lo vas a hacer, pero es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es provocarte emoción. Y cuando te voy a provocar gran emoción de este tipo que me interesa, voy a pensar en emoción, pero en relación con la felicidad, porque recordemos que emociones hay muchas y esta es la ruleta de las emociones, ¿sí? El miedo es una emoción, el asco, la ira, la tristeza, son emociones también. Esas no me interesan o me interesan que se acaben, irlas eliminando y el que me interesa son las emociones de la felicidad. Es decir, que tú te sientas interesado, ¿sí? Que tú te sientas alegre, ¿sí? Participando de tu comisión, que tú te sientas íntimo, sensible, que tú te sientas orgulloso por tu organización. No sé, todo este conjunto de emociones es lo que nos interesa trabajar. Por eso al tema le puse emoción y participación, porque a donde vamos, a donde debemos de ir para provocar la participación, está en este conjunto de emociones que deberíamos de trabajar. Ujú. Los demás existen y tenemos que cuidarnos de las demás emociones, ¿sí? Entonces hay que buscar cuáles emociones pueden ser un gran problema que nos limiten para trabajar las que nos interesan. A lo mejor las del miedo, sabemos que están por ahí, que existen. Pues, ¿cómo voy a trabajar esas emociones? Pero ya yo de aquí para allá, para esas disminuirlas, ¿sí? Pero, en fin, con la participación buscamos trabajar unas emociones que están vinculadas al tema de la felicidad. ¿Qué cosas deberíamos de trabajar para que esas emociones se sientan? Lo hemos venido comentando. La primera y más importante es sentirse parte. Yo soy parte de esta organización, ¿sí? Y por lo tanto, actúo, ¿sí? Soy parte viva, parte dinámica, ¿sí? Que quizá no me queda mucho tiempo porque mi espacio, mi familia, los amigos se lo llevan, pero debo de sentirme parte, no sé, de alguna manera, y mi participación será mínima, pero me siento parte. Eso va a provocar, eso es lo que mueve las emociones, sentirse parte. Alguien que no se siente parte, ninguna emoción buena va a tener. Quizá tenga de las otras, pero no una buena, ¿sí? La reciprocidad también mueve emociones. Saber que cuando yo me acerco y doy algo, opino algo, puedo recibirlo a los demás, ¿sí? Entonces, esto también mueve emociones. Y desde luego hay uno más que también es muy loable, es el interés socioeconómico, ¿sí? Hay quienes dicen, no, pues es que si me muevo, si participo, pues hago mi organización fuerte y el interés que yo tengo es que es económico para salir salvando mis deudas y demás, en fin. O la organización dice, pues hay algo que te puede motivar y también atiendes el interés socioeconómico, ¿sí? Entonces, hay una reciprocidad, hay un sentirse parte, hay un interés económico y social de todos los miembros, y esto en conjunto, imaginemos que lo ponemos en una licuadora, sentirse parte, reciprocidad, interés socioeconómico,
Imaginemos que lo metemos en una licuadora a ver qué sale. Pues así se mezclan en la vida diaria, en la vida cotidiana. Así se mezclan, ¿sí? Lo que está moviendo o provocando las emociones de cualquier tipo de aquí de la ruleta, de cualquier tipo. Pero nosotros vamos a estar preocupados por las de la felicidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Les voy a exponer, seguramente ustedes conocen este método de la caja de herramientas, ¿verdad? Que es muy bueno, me parece muy interesante. Ya en algo más concreto, eh, aumentar la participación, considerando todo lo que dije al principio, ¿verdad? Todo, porque si no lo considero, esto no funciona, ¿sí? Ok, creo que todos cuando estamos pensando en la participación, consideramos que necesitamos de un plan. Si no hay plan, en fin. Bueno, cuatro cosas, cuatro o cinco cosas que voy a, a explicarlas brevemente. Va la primera, crear un plan. Sin plan, podemos hacer muchas cosas, pero esas cosas están apuntando quién sabe a dónde. A lo mejor a ninguna parte, ¿sí? Podemos ir y no ir, ¿sí? Si no tengo un plan. Entonces, tengo que hacer un plan para ir a donde queremos ir, ¿sí? Y eso nos va a llevar a organizar, a seccionar o sectorizar, a priorizar, etcétera, ¿sí? El plan, pero sobre todo nos va a llevar a evaluar y dar seguimiento. Y la idea es trabajar con indicadores. Todo lo que hacemos sin indicadores nos vamos a perder, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay dos de ellos. ¿Cuántos vamos a movilizar en nuestro plan? Hablemos que movilizar es lograr la participación, la acción concreta en algo, ¿sí? ¿Cuántos? Si el plan es para un periodo de tiempo, si es en relación a una meta concreta, ¿cuál es? ¿Sí? En torno, ¿cómo lo vamos a configurar ese indicador para luego poderlo evaluar? ¿Quiénes nos interesan ahora? ¿Por qué ahora? Porque decir me interesan todos ahora, también es como decir no me interesa ninguno. Ujú. El plan debe de ir tan delimitado porque es un plan donde dices, pues a ver, ya tengo al 20% participando, pero al 80% no. Entonces, ¿cuáles me interesan? A lo mejor un plan para mantener y fortalecer ese 20% que se están participando y otro plan para el otro 80%, pero a lo mejor no uno, sino dos o tres planes. Ok, ¿cuáles? ¿Sí? Y entonces vamos seccionando, vamos sectorizando y vamos trabajando con indicadores. Ok, sin plan, decíamos, podemos hacer mucho, podemos desgañitarnos, podemos gastar mucho, podemos, en fin, y no ir a ninguna parte. Entonces requerimos el plan. Dos, la participación entre grupos. Entre grupos. Yo entiendo que eh, de los que están aquí presentes, sus organizaciones son grandes. Entonces, con mayor razón, tenemos que sectorizar, seccionar para poder movilizar. Y vaya, aquí tan solo está esta parte ejemplificada. Por ejemplo, torneos entre niños de diversas localidades o saberes de adultos de varias localidades, muchas ideas que hay que interconectar, ¿sí? Díganme si no, cuando fuimos chavos, ¿a poco no nos movilizaban que de la escuela secundaria con la otra secundaria, que el equipo de vóley sale allá y en la zona escolar y logramos ir logrando caminar rumbo a la identidad de una zona escolar? Y hasta no sabíamos cuáles escuelas sí eran de esa zona. Entonces, fíjense, íbamos estableciendo límites. En fin, la parte de la interconexión es muy importante. Si una de sus organizaciones tiene miembros en varias localidades, ¿cuál se puede hacer? ¿Quién sabe? Habría que estudiarle cuáles y cuáles, pero habrá muchas ideas que puedan interconectarnos y saber dónde estamos y quiénes somos. El sector de mayor reto, ¿cómo lo movilizamos para integrarlo?
¿Cuál es el del mayor reto? El mayor reto. Ujú. Este, recuerdo una lectura que decía que alguien, un sujeto destacado socialmente en alguna aportación, decía, a mí nada más no me inviten a ser parte de una organización, que ahí no voy a ir. Entonces, el mayor reto, ¿cuál es? Aquel que está negado a algo. Ese es tu mayor reto. Aquel que no quiere por nada del mundo integrarse o participar. Ese es tu reto. Aquel que dice que no tiene tiempo para nada y no lo estés molestando. Sí, si no se sale, ese es tu reto. Es decir, el más difícil, ese es tu reto. ¿Sí? No es para que lo dejes, ese es tu reto y pruébate. Es así como un educador. Fíjense en la educación escolarizada y no escolarizada. Luego llegamos a tener en los grupos a alguien que nos está dando mucha lata. No sé si les haya pasado, pero tienen un grupo que están trabajando con ellos y ustedes quieren trabajar bien a gusto con el grupo, exponer, dialogar, pero a veces tienes uno que te da mucha lata, te está provocando, te descalifica ahí, es más, casi te quiere sacar a patadas, ¿sí? Llamémosle de cualquier nivel, ¿sí? Entonces, tú tienes que demostrar tu capacidad para que ese que es tu reto lo integres. Y en el caso de la educación escolarizada se dice, oye, tú maestro, si sacas un niño de tu clase, estás evidenciando incapacidad de ser docente, porque no estás atendiendo tu reto. Y tu reto es, todos los niños son tu responsabilidad, todos, ¿sí? No es de que nada más estos 19 y este que me da lata lo saco, lo expulso, qué sé yo. No, no, ese es tu mayor reto, intégralo a él, ¿sí? Y acá en los grupos también, cualquiera que sea quien me está dando mayor problema ahí, pues mi reto será buscar la estrategia mejor porque lo tengo que integrar. Ese es mi reto. Entonces aquí para promover la participación, los de mayor reto, ese es tu reto, ¿sí? No le saques, dice uno en mi tierra, no le saques, ese es tu reto mayor, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son tus grupos especializados que te van a ayudar, que te van a dar imagen al exterior? Siempre tendremos grupos o personalidades o personas especializadas en algo que lo vas a agarrar. Sí, yo recuerdo mucho en una universidad, empezaron a poner la imagen de una persona que ganó un premio, uno de sus estudiantes ganó un premio internacional en algo. ¿Sí? Y aunque el chavo después declaró al paso al tiempo que sí había logrado ese premio, pero no con ayuda de su escuela, ¿no? ¿Sí? Que él quiso colaborar con su escuela más bien que se utilizara su imagen. Y entonces con su imagen, pues en todas partes, en los trípticos, en los carteles, en los eventos, o sea, con ese chavo que ni siquiera había sido producto de su esfuerzo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener muchos sujetos que no son producto de nuestro esfuerzo, pero pueden estar ahí, tenemos que aprovechar lo que tenemos ahí. ¿Cuáles son esos especializados que nos van a dar imagen al exterior? Tómalos. Quizá ellos van a colaborar contigo sabiendo eso que es colaboración con la organización. Y entonces esos pueden ser representativos para ti y pueden mover a muchos otros más. 3, métodos para contactarse. Hoy en día han cambiado mucho los métodos. Sí, para localizar a alguien. Entonces tengo que buscar todas las formas para localizar, para integrar. Cada persona es especial, cada una es especial, no todos son iguales, ¿sí? Hay algunos que quizá solamente por cara y cara los podemos contactar y si no, no. Ok, considéralo, ¿sí? Cara a cara, el teléfono, las redes sociales, a través de otros. Hay que tener todos los métodos a la mano y funcionando, porque mi reto es uno y además estoy trabajando con indicadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Supongamos a uno que sea muy difícil. ¿Cómo le hago? Pues tú piensas en métodos, tienes varios, tienes estos y muchos otros más, pero tienes que buscar acercarte y jalarlo, integrarlo, esa es la tarea. ¿Sí? ¿Cómo lo contactas?
quién sabe, búscale, ¿sí? Depende de donde estés, puede funcionar mejor una cosa a la otra, ¿sí? Entonces, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que integrar, porque cada uno es especial y vamos a ver cuál método nos va a funcionar o nos debe funcionar mejor con esa persona que es especial, ¿sí? 4, contacta a los participantes potenciales. ¿Cuáles son los potenciales? Pues todos los que tengo, yo decía hace rato en un ejemplo, decía en el ejemplo, supongamos que tengo el 20% que son activos, participantes, ¿sí? Y el 80% no. Ah, bueno, pues el 80% son potenciales. Es decir, potencialmente están ahí, que yo los tengo que considerar para que jalen. Entonces, ¿cuál? Pues regularmente, fíjense en esos potenciales, hay cosas que funcionan muy bien. Una buena carta, un buen mensaje, ¿sí? Eh, si es una carta, yo he visto cartas que institucionalmente se pone ahí. Sé miembro de la cooperativa tal, se le cita, yo pienso que ni es para mí, ¿sí? Entonces una buena carta tiene que ir personalizada, hacerlo sentir que se te diriges a él, porque él es importante y hazle notar que es importante para la organización, para la empresa. Un buen mensaje. Piensa en el mayor reto para que el mensaje convenza al más difícil de los socios. No seas escueto, ¿sí? No seas codo, ¿sí? Piensa en redactar, invierte un rato en redactar el mejor mensaje. El mejor mensaje, piénsalo para el más reto, para tu caso, tu reto más grande. Y ese te va a servir para todos, a los más sencillos, por ejemplo, que así lo lean. Entonces, contacta a los participantes potenciales. ¿A quiénes? A todos. Si tu meta es lograr otro 20% de todos los potenciales, ese 80 que quedaba, ok, pues lo vas a evaluar y también evalúa eso que estás haciendo. Si ese mensaje que pusiste ahí fue bien recibido o no, o ni se dio cuenta del buen mensaje, ¿sí? Entonces, contactarlos. Y el 5, siempre vamos a tener personas claves e influyentes, siempre. Entonces hay que trabajar, hay que tener un grupo de personas, ¿sí? No sé, a mí se me ocurre en algún momento le pedí a alguien, bueno, yo soy presidente de una cooperativa, se llama Certifit, que son servicios de educación y certificación, ¿verdad? Entonces, cuando queremos llegar a un lugar, a un territorio que no hemos llegado, buscamos, desde luego, personas claves e influyentes, ¿sí? Y utilizamos algunas estrategias que son de venta también, en fin. Pero en la organización, pensando en la organización, siempre debe tener entre sus socios, entre sus miembros, o no, sí, es decir, alguien que sea de fuera, que quizá no es tu socio, y lo logras integrar porque sabes que es un elemento clave. No sé, pensemos que el párroco de la iglesia a lo mejor me ayuda mucho, a lo mejor es una persona clave, pero no es socio, ¿sí? O la señorita catequista más conocida aquí en el pueblo, a lo mejor es su opinión cuenta, es una persona de respeto, ¿verdad? No es socia, ¿sí? Entonces mi primer reto ahí es convencerla que sea socia y si no, que sea colaboradora conmigo, ¿sí? Entonces estoy buscando personas claves, influyentes, unas que influyan sobre otros más, ¿sí? Y pensar en sectorizarlo, ¿sí? No, no uno sirve para todos. Habrá personas claves para ciertos territorios o ciertos sectores. En eso estoy pensando, ¿sí? Eh, para hacer crecer la convocatoria y la integración. Entonces, ya cuando localizas uno, lo ubicas uno, llámalo. Y el segundo, háblale de utopías. Recuerden que no debe quedar tan solo en algo simple y llanamente operativo. Eso sí nos ayuda, pero no nos va a servir para largo plazo. En cada cosa que hagamos, tenemos que hablar de la utopía, ¿sí? Lo que decía al principio, vamos contracorriente, y esa es una utopía,
¿sí? De seguir avanzando en ese canal, ¿ok? De tener que construir cosas que hoy no existen o que estamos en contra de, ¿sí? Porque hay más antivalores que valores. Entonces nosotros trabajamos valores. Entonces, háblale de la utopía a ese que te va a ayudar. Si es un locutor de radio o locutora, háblale de utopías, porque si no va a pasar el mensaje. Ah, por cierto, me comentaron que creo que se está convocando asamblea de los socios de la cooperativa La X. Ahí está, para que se enteren. No lo dio con pasión. No va a emocionar a nadie. Pero si tú le hablaste a ese sujeto, a esa persona clave de la utopía, le va a poner algo más y va a buscar emocionar al otro. Si no lo emociona, recuerden que no nos sirve mucho, ¿sí? Tenemos que buscar emocionarlo y mantenerlo informado, convócalo, ¿sí? Es decir, también trabaja en invertir, vaya, parte de tu tiempo en personas claves. Y entonces estamos hablando de que todas estas tareas se hacen en la organización, pero hay alguien que se va especializando en la organización y es el animador sociocultural. Ese animador considera o debe considerar todo esto, lo tiene en su agenda y sabe que no se le puede perder nada, menos la utopía, ¿sí? Menos la utopía. Eso es importantísimo. Fíjense en la participación, cuando se analiza esto, porque también luego el INE paga estudios para ver por qué la participación electoral es tan baja, ¿sí? Entonces, si ustedes se encuentran por ahí con alguno que luego circulan en las redes de estos, porque deben de ser públicos, se paga con el erario, de por qué la participación, siempre va a haber los cruces que lo explican todo. Es que la gente no cree lo que le dicen. Es decir, hay utopías que le dicen, pero la gente no la cree. Entonces no has logrado emocionar al otro en lo que tú crees que puede ser funcional para este país, ¿sí? Entonces ahí está un problema, pero también es la práctica. Entonces tenemos que ser muy prácticos. Alguien me preguntaba por qué este tema lo abordaba en una cooperativa y me decía, es que para todo se ocupa mucho dinero. A ver, dime en dónde lleva dinero. A ver, vamos a ver, ¿dónde se ocupa dinero? Pues no, o sea, a lo mejor quien está dando sus sesiones de capacitación va a considerar todo esto para dentro del plan. A lo mejor aquel que, etcétera, vamos identificando qué. Sí, a lo mejor sí necesitas 500 hojas, porque son 500 hojas para una carta personalizada a cada quien, pero grandes cantidades de dinero, pues no, ¿sí? La cosa es pensar y articularnos adecuadamente en el equipo que ya dije, la organización, que está en la organización, ¿sí? Para pensar que podemos hacerlo emocionando a la gente. Entonces, hay que emocionarlos. Ese es lo que están siempre en el reto mayor que tenemos. Entonces, sintetizándole, tenemos que provocar emociones. Ujú. Ese es. Generar conciencia, conciencia de participación, de qué es lo tuyo, de que aquí está lo que puede servirte a ti hoy y mañana para ti, para los tuyos. Adoptar la utopía, ¿sí? Es que mira, aquí los valores son estos y aquellos son allá. Entonces necesitamos contagiar a otros, ¿sí? Es trabajar por la utopía y háblales de esa utopía, ¿sí? No faltará quien te diga que estás loco. Pues qué bueno que te digan loco, qué bueno que es una loquera de esas que no se quitan, ¿sí? Porque voy a estar insistiendo toda mi vida en esto, entonces, ¿qué importa? ¿Sí? Identifica o trata de identificar al grupo, que el grupo se identifique, identificarse como grupo. Si logramos esto, este será un paso donde ya todo lo demás prácticamente llega por sí solo. Valorar la belleza. Qué bella es la participación. Miren nomás, o sea, tenemos que valorar eso. Qué bueno, compañeros, qué alegría. Miren, la vez pasada éramos 7, hoy somos 70. Esta es belleza. O sea, no sé, tenemos que valorar la belleza, las grandes obras, las grandes acciones, ¿sí? Tenemos que exaltarla, porque si pasa desapercibido, no, pues será igual una de 7 que una de 70 para quien dirige una organización, pues no, ¿sí? Y bueno, pues yo aquí quiero concluir con ustedes, ¿verdad? Mi exposición. Yo espero tener oportunidad de interactuar. Decía que se vale disentir.
Así que a sus órdenes. Muchas gracias, tocayo. Excelente, excelente exposición. Bueno, para abrir el micrófono a las compañeras y compañeros que quisieran hacerte alguna pregunta o algún comentario, este, ir, ir, ir agarrando bocado, sabor. Algunos colegas, algunos amigos dicen que a veces el sentimiento más efectivo en la motivación, en la organización de los grupos, en la integración de tareas, más que la motivación positiva, muchos dicen que es mejor meter el miedo. No sé qué opinas al respecto. A veces, no sé, en el caso de nosotros, por ejemplo, de las cooperativas de ahorro y préstamo, algunos dicen que se logra más unidad cuando, por ejemplo, se dice, ¿saben qué? Ahí viene la Comisión Nacional Bancaria y les va a requerir esto, les va a requerir lo otro, o ahí viene Hacienda, les va a hacer auditoría. Y entonces eso como que por el mismo temor, pues hace que se integre más una actividad, una comisión, una tarea. Pero bueno, yo en lo personal no estoy tan de acuerdo en eso. Creo que es así como tú lo planteaste, se logra más cuando hay un entusiasmo positivo, cuando hay alegría, cuando hay la intención de querer salir adelante. Pero bueno, por otro lado también está esa otra situación. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Gracias, pues ya lo comentaste. Yo voy más por trabajar la parte positiva siempre, que creo que es la que moviliza y moviliza de manera consciente. El miedo, desde luego, está en todo, ¿verdad? En toda actividad humana. Todos tenemos algún grado, algún nivel de miedo. Y lo trabajamos y ese miedo se aminora, se disminuye cuando estamos en un colectivo, ¿verdad? Si estamos solos, el miedo, por ejemplo, a quedarme desempleado y no tener para darle de comer a mis hijos, este, si estoy solo va a ser un miedo atroz, que va a hacer incluso que ejecute acciones a veces para no perder el empleo, pero si estoy en el colectivo, miedo disminuye, es decir, entonces cambia. eh, ocupará más espacio, de más importante para la toma de decisiones, el, el efecto positivo a las cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí. El otro, sabiendo que existe, pues en la vida cotidiana son tantos miedos que hay que trabajarlos. Digo, yo me he encontrado con miedos, por ejemplo, cuando voy en las zonas rurales conformando cooperativas, y uno de los miedos inmediatos que sale en la gente es decir, es que, ¿quién va a ser el tesorero? A lo mejor nos va a robar. Y ese es un miedo. Ok, entonces les va a robar, están solos, están aislados. Ajá. Pero si estamos todos juntos, eso es para que disminuya ese miedo. Entonces, los efectos que pueden llegar ante cualquier eventualidad, los tenemos que salvar con las emociones positivas. Yo creo, estoy convencido de ello. Muy bien, tocayo. Bueno, pues se les invita a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza, díganos y adelante. Muy bien, pues Ahí está Cris. Y se vale disentir, yo digo, insisto no en eso, estoy de porque acuerdo. ahí salen cosas buenas. Ajá. Muy bien, está Cris, está Miriam, están los compañeros de Estación Joaquín, Margarita Piedra que hizo su comentario, dice que todo está muy claro, muy bien, muy bonito. A ver si ahorita nos hace favor de hacernos algún comentario. Entonces empezamos con Cris, luego con Miriam. Adelante. Hola, José Guadalupe, qué gusto escucharte por acá nuevamente, ahora con Gracias, los Cris. compañeros de Alcona.
Cuando empezabas hablando de la necesidad de motivación y todo eso y cómo tú ibas a hacer una propuesta desde distintas ciencias y desde esta visión como entre ciencias, decía, yo encontraba coincidencias con lo que, bueno, las cooperativas de ahorro y préstamo, como bien sabrás, tienen sus orígenes en promotores de la Iglesia Católica, ¿no? Desde el Secretariado Social Mexicano. Y encontraba muchas coincidencias en lo que decías, aunque ellos lo planteaban, obviamente, con lenguaje religioso, ¿no? Eran sacerdotes promoviendo el desarrollo comunitario y el desarrollo humano, pero por ejemplo, ellos siempre desde esta perspectiva, digo, con este enfoque positivo de ir construyendo una utopía que ellos lo llamaban como la redención, decía, ¿no? La gente tiene que redimirse y tiene que ir trabajando por construir estas cooperativas. Trataban de que la gente encontraran un sentido común, ¿no? Un sentido comunitario, que entendieran que el camino para encontrar esa redención era trabajando juntos. Trataban de hacer que esas ideas se convirtieran en convicciones profundas, que llegaran a lo más profundo de su mente, sí, pero también como de su corazón, ¿no? De su espíritu, ¿no? Eh, Esta otra parte de reconocer que las cooperativas solas no pueden transformar nada si no son parte de un proyecto mayor, es algo importante y se puede ver cómo desde los primeros años de la creación de cooperativas ellos fueron creando redes de cooperativas, ¿no? Comisiones, digo, comités regionales, una organización nacional para que cada cooperativa no estuviera sola, sino que al contrario fueran caminando juntas, creciendo, compartiendo experiencias, aprendiendo, hasta afianzando sus negocios, ¿por qué no? Y otra parte, el que tuvieran un plan bien definido, el saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con un reglamento, con un proyecto, con una forma de organización, es otra cosa que también, que también se promovió en un inicio, ¿no? Y insisto, a mí me llama mucho la atención encontrar esas coincidencias con lo que tú planteas ahora desde todos estos estudios. Creo que nosotros hemos hablado fuertemente porque si la participación en otras cooperativas de producción o de consumo es baja, pues tenemos la triste realidad que ha preocupado a nuestras cooperativas en lo particular, pero incluso el movimiento cooperativo internacional, la ASIA, ha escrito documentos donde hablan que es como alarmante la poca participación de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas financieras, como ellos los llaman. Los índices de participación de socios en sus asambleas son muy bajos. Acá en México, no sé, tendremos que el 3 o el 5% de los socios de las cooperativas son quienes asisten y en algunas todavía menos, ¿no? Entonces creo que es importante retomar nuestros orígenes, pero también ir retomando estos otros planteamientos como el que tú nos haces para ponernos en acción y hacer que nuestras cooperativas como que vuelvan a vibrar de la manera que lo hicieron en su origen, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Criste. Sí, efectivamente, si, como tú lo decías, si no vemos la parte de dónde venimos, difícilmente vamos a entender a dónde vamos. Y ese a dónde vamos, puede ser que vayamos, nos estemos dejando llevar por ese canal de aguas, ¿verdad? Que decía hace rato en ese ejemplo, cuando la filosofía de las cooperativas es otra cosa, diferente, ¿sí? Que en ocasiones tenemos que estar en contracorriente, pero también hay quizá algo muy fuerte que viene en años recientes, me refiero a 30, 40 años, ya ven que el cooperativismo tiene mucho más, de que es otro canal, ¿verdad? Digo, aquel es un canal, ¿por qué tienes que ir en ese canal? Abres otro canal y aquí corren las aguas diferente, ¿sí? Entonces, en fin, alternativas, ¿no? Organización, hablando de organización cooperativa, y hay que vernos, como bien dices, como movimiento, ¿sí? El movimiento se articula o debe buscar articularse siempre, ¿sí? A tal grado que, eh, fíjense que, no sé
ustedes trabajen esta parte de identificación en el territorio. Es decir, si ustedes están en un territorio, que tengan identificados quiénes más están, como decía hace rato en ese canal, quiénes más están remando en el mismo sentido que tú lo estás haciendo, para juntarse. Estamos remando para allá. Sabemos que hay organizaciones de segundo nivel, cooperativas de segundo nivel, hay uniones de cooperativas, ¿sí? Pero incluso aún eso, a veces hay quienes no han logrado constituirse en cooperativa, pero en su grupo solidario, grupo de trabajo, están queriendo remar igual, al mismo sentido de nosotros. Entonces, si en el territorio nos vemos, eso va a acompañar mucho, ¿verdad? Los objetivos que tenemos en la organización cooperativa. Entonces, el colectivo cada vez se hace más grande, nuestro, más fuerte, pero también se articula con otros más. Y este es lo que nos va a dar finalmente también mucha fortaleza. Muy bien. Mi Gracias, querida Cris. Miriam, adelante. Hola, buenos días a todos. Buenos días. José Guadalupe, muchísimas gracias por tu tema. La verdad que es muy interesante aprender de esa problemática que no solo una, varias o muchas o todas las cooperativas tenemos, que es poder reunir a algunos socios para diferentes tipos de actividades. Eh, y más, pues, voy a hablar de mi caso, de que después de más de 27 años de que estuvo una administradora, una gerente, pues que todo el mundo conocía y quería, pues en su caso tuvo que jubilarse y yo ingreso como nueva, entonces es como que la comunidad o la cooperativa aprender a conocer a una nueva gerente, una nueva persona que estará llevando su administración, pues es un poco más difícil poder juntar a diferentes tipos de socios, pues. Igual, pues esta plática me es muy interesante. Nos das conocimiento de cómo podemos planear diferentes tipos de poder agrupar a las personas para convocarlas y poder hacer diferentes actividades. Me encantó el tema, lo felicito mucho. Fue muy explícito, interesante, y me gustaría más que nada para conocer más sobre el tema. Así que por favor, no sé si usted me puede recomendar algunos tipos de libros o algún tipo de videos en los que yo pueda hacerme más de conocimiento de este tipo de plática. Claro que sí. Qué bueno encontrar que hay, o que puede haber más locos que uno, lo que decía hace rato, ¿no? Qué bien, eso es fabuloso. Gracias por eso. Sí, voy a compartirle una carpetita, un drive aquí a señor Armenta para que alguien más ojalá nos trajemos muchos, ¿verdad? Porque esto es ese llevar esta palabra de trabajar motivando la participación. Motivar es algo emotivo, ¿verdad? Motivar la participación es algo que nos interesa. eh, para las cooperativas, para nuestras cooperativas, para el movimiento social, para el desarrollo de las comunidades. Esto es algo grandioso que ocupamos en este país y ojalá hubiese mucha gente más que se dote a sí mismo de un nombre, de un concepto y diga, yo soy animador sociocultural. ¿Sí? ¿Por qué? Y te lo explico. Invítame a tu comunidad, invítame a tu colonia, invítame incluso a tu casa y vas a ver cómo voy a tratar de motivarte, ¿sí? En la participación, ¿sí? Entonces, con todo gusto, ya también le dejé aquí a compañero Armenta la presentación por si alguien se interesara y ya la tiene en su WhatsApp. Ujú. Y paso ese drive a la brevedad. Gracias, Miriam.
Gracias. Sí, de hecho ya se las reenvié para que la tengan y la puedan leer. Y desde luego, todas las inquietudes, las dudas, con todo gusto se las hacemos llegar aquí al compañero Bermúdez para que tenga bien compartirles. Eh, También les comento que José Guadalupe está participando en un taller de organización de cooperativas a través del Instituto de Formación Política de Morena. Y bueno, tiene tanta aceptación que creo que ya van en la séptima versión. Entonces, bueno, también está siendo parte de todo ese proceso formativo y de integración de todo un movimiento social y de un movimiento cooperativista a nivel nacional. Entonces, bueno, también de los compañeros de Estación Joaquín, saludos adelante y después Marisol. Buenos días, compañeros. Me hicieron un saludo de todos los socios de Caja Estación Joaquín, Guanajuato, municipio Basolo, Guanajuato. Orgullosamente la tierra de don Miguel Hidalgo y Costilla. Siempre lo presumo. Gracias, José Guadalupe Armenta, por organizar estos eventos. Saludos a Miriam, saludos a Cristina. Y el agradecimiento a José Guadalupe Bermúdez, que he estado escuchando esta conferencia muy interesante. A mí lo personal me ha despejado algunas dudas que tenía de toda una vida. Yo siempre consideré que utopía era algo que no existe. Consideraba utopía algo falso. Y ahorita con las palabras ya tengo otro concepto de utopía. Es hacer atractivo, hacer interesante algo que estamos realizando. Recordé en sus palabras, mencionaste algo, José Guadalupe Armenta, de que hay personas que tienen un concepto de que a veces se logra más, por ahí utilizando algún cierto temor de que nos puede visitar de la bancaria, de Hacienda, qué sé yo. Y justo en ese momento me llegó a la mente unas palabras que le escuché al sacerdote Marcos Vélez Vidal, que yo siempre lo he dicho, es el fundador de nuestra caja en Estación Joaquín, en la década de los 60. Supe que también fundó una caja en Salvatierra y una en Cuerámaro. Y le escuché unas palabras que decía que se logra más con una gota de miel que con un frasco de hiel. Y bueno, ahí me lo guardé para mi vida personal. He logrado más cosas cuando trato de ser amable que cuando trato de hacerlo así, como dicen, con energía, a veces con hasta, ¿por qué no decirlo a veces con coraje? Entonces, vamos a aplicar lo mejor que podamos estas enseñanzas. Para mí es muy buena esta conferencia. Y debo confesarles que en Estación Joaquín ya tenemos algunos años que no hemos logrado integrar pues estas actividades que realizábamos antes. Pero estamos motivados por ustedes para, a la brevedad, empezar ya a trabajar en esto, para que nuestra cooperativa sea más fuerte, para que nuestra cooperativa continúe. Ya lo he empezado yo a decir en las reuniones, mi sueño es que la cooperativa continúe, conmigo y sin mí. Que el día que Dios me llame, ya hay otras personas preparadas para continuar. Y ya termino con algo que se me grabó también hace tiempo. Asistí a una conferencia que el tema era la curva del paradigma o el paradigma de la curva. Esto inicia, todas las cosas nacen, se desarrollan, llegan a la cúspide y luego prácticamente mueren. Es la clásica comparación de dicen, todo lo que sube baja. Pero lo que yo capté entonces es que tenemos que prepararnos para que cuando esa curva esté en la cúspide, ya haya personas preparadas para continuar. Gracias, espero pues, que pronto tengamos otra oportunidad de saludarnos y también de tener las enseñanzas de José Guadalupe Bermúdez. Muchas gracias.
Gracias, don Jorge. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ahí está la obra, hay que continuarla. Marisol, adelante. Gracias, muy buenos días a todas, todos. Saludos, estimado Bermúdez. Pues escuché con mucha atención toda tu exposición, muy interesante porque creo que es un tema muy amplio, pero lo hiciste de una manera súper esquemática y además así, o sea, en 5 puntos, ¿no? No son 100. Claro que esos 5 puntos, cada uno tiene su dificultad o su trayectoria para irse desarrollando, ¿no? Pero creo que es fácil que las personas pudiéramos como retener esos 5 pasos para irlos desarrollando. Yo me quedo con esta forma de caracterizar justamente al educador como un animador. Y creo que sería un buen punto de partida para la construcción y fortalecimiento de la red de educación que está aquí en Alcona, porque, bueno, entiendo que justamente las compañeras, compañeros que están conectados tienen esa función dentro de su cooperativa. Entonces, creo que si se logra que cada persona identifique qué es lo que tiene o qué es lo que le falta desarrollar o potenciar en su liderazgo, en su tarea, en su quehacer como educador, educadora, pues estaremos teniendo un buen punto de partida para fortalecer a la organización propia, pero también para fortalecer justamente a Alcona, porque esto que decías al inicio, bueno, cómo partimos en un grupo de la visión de cada persona, también cómo partiríamos en una red de la visión de cada organización, ¿verdad? Entonces también como pensar en lo grupal, en lo gregario, cómo irlo trabajando. Entonces creo que empezar a trabajar ahí en esas, la identificación de qué tengo, pero también qué me falta y qué puedo seguir desarrollando, pues va a ser muy interesante para esta red. Ahora, justamente creo que las dos participaciones que me antecedieron eh, eh, hablan como de este trabajo que tienen al frente de sus cooperativas, que son dirigentes, dirigenta, y creo que va a ser muy importante poder apoyarse justamente en su equipo de educación, ¿no? Porque si tú estás con un equipo que esté bajando la información tanto a los socios, pero también al interior, ¿no? Con el equipo que está de colaboradores, pues podrías tener también como en ese trabajo de dirigencia, en la gerencia, pues poder también o en los consejos de administración, vigilancia, tener un respaldo, un apoyo. Entonces, ¿cómo se van armando justamente los equipos dentro de una organización? Entonces, pues me quedo con eso, insistiendo en cómo trabajar ahora sí que el animador que hay dentro de cada persona para la tarea de educación. Gracias. Gracias, Marisol. Sí, efectivamente, somos animadores, ¿eh? Los que estamos en el movimiento cooperativo convencidos de hacia dónde queremos ir, entonces nos convertimos en animadores. Animamos a otros, ¿verdad? Así es. Así algo sensible. Pero además, si adoptamos bien el perfil, nos convertimos en movilizadores, ¿verdad? Rumbo a un lugar que queremos ir, ¿verdad? Es una sociedad mejor, es una sociedad diferente. Entonces queremos ir hacia allá, esa es nuestra utopía, entonces pues vamos a convertirnos en animadores. Ujú. Muy bien. Luis Vicenio, adelante. De Guadalajara, pero se abre mucho y luego teniendo que bajar a León. Bueno, Gracias. adelante, Luis. Básicamente es una pregunta Sí. a José Guadalupe. En el caso del elemento de la ciudadanía, ¿cómo lo has manejado tú en los lugares donde es más por usos y costumbres, si es que has participado en una motivacional de cooperativas en este tipo de lugares? Vamos, en las comunidades más originarias, más a la antigua, es más fácil que se vaya por una cuestión de usos y costumbres. Es diferente lo que pudiéramos considerar, de acuerdo a lo que tú dijiste, el concepto de ciudadanía que pudiera haber en una ciudad
grande que una comunidad rural de alguna zona del país que sea más apegada a usos y costumbres. ¿Qué dificultades has tenido ahí y cómo has podido incidir en estos grupos de gente que tienen esa concepción de lo que puede ser ciudadanía? Te agradezco mucho la exposición, reconocemos la calidad. José, gracias. José Armenta, gracias por la posibilidad. Gracias, José Guadalupe Bermúdez. Te enviamos un saludo desde Juventino Rosas, Guanajuato. Gracias. Esa es una Gracias. pregunta básicamente con relación a ese elemento. Gracias. Sí, cuando estamos en las comunidades de los pueblos originarios y tratamos este tema, en la mayoría de los casos es un tema que se entiende mucho más rápido, ¿verdad? Mucho más rápido porque están involucrados, que hay muchas comunidades que ya no, ¿verdad? Aunque se llamen originarias y con costumbres o usos y costumbres y demás, están ya, digamos, como que cortados con, ¿verdad? Igual que nosotros, sin embargo, hay muy buenas experiencias. Miren, les comento, empezamos a trabajar con un grupo de mujeres del municipio de Cherán. Si ustedes han escuchado hablar de Cherán, en una localidad cercana a la cabecera municipal, se llama Cheranástico. Y entonces ahí, cuando empezamos a hablar del tema, ellas sentían, el grupo de mujeres en este lugar, sentían como que eran temáticas que eran parte de su vida, ¿sí? Y como que decían, es que eso nosotros ya lo tenemos integrado en nuestra vida. Recuerdo mucho una charla que les decía, está bien, si es parte de su vida, entonces compartamos su vida. Vamos a compartir sobre el tema. Y es un tema que no concluyó en esa sesión, ni en la segunda, ni en la tercera, porque se le encontró mucho sentido, ¿verdad? Compartir cómo vivían ellos, en la parte de la colaboración de la ciudadanía, cómo participaban, incluso en algún momento, por ejemplo, ese grupo de mujeres, por primera vez, después de ese tema, ¿sí? De estos círculos que hacemos con ellos, decidieron. Sí, entonces es muy interesante. Yo creo que da más elementos con ellos porque es como que lo vas a vincular a su parte histórica de cómo antes se vivía la vida en los barrios, ¿sí? Y cómo en el barrio el involucramiento de las personas, de todos, y qué hacían con alguien que en el barrio no quería integrarse a la solución de los problemas del barrio, ¿sí? Es decir, cómo le hacían las mismas localidades o el mismo sector de una localidad para tener que integrar a ese que no quería, que es lo que yo decía aquí, ese es mi reto, ¿verdad? Con el que no quiere. Y entonces, ¿cómo le hacían ellos? Eso sirvió mucho, a decir de ellas, de que haber trabajado estos talleres ahí, porque justamente provocó participación, es participación. Les comento, en esa localidad empezamos con 7, 8 personas, ahorita es un grupo de mujeres grandes, cerca de 100, ¿verdad? Que son artesanas y que tienen una cooperativa ahí, que va creciendo y es un tanto muy diferente. En algunos casos se facilita, decíamos, en una comunidad de esta naturaleza con otra localidad donde no existe usos y costumbres y está más a la libre sí, de lo que la sociedad nos da. Ahí sí es diferente y es muy bonito, desde luego. Cuando alguien dice, yo ya lo sé, pues entonces decimos, pues comparte lo que sabes, vamos a reflexionar sobre lo que sabes y ahí se acaba prácticamente, o ahí rompes el mayor reto que tienes. Digo, yo estoy compartiendo que en aquel momento, cuando empezamos a hablar del tema, dicen, ¿ese tema para qué? Ese ya está en nuestros usos y costumbres. Entonces, ¿cómo lo rompo?
Ah, pues comparten, entonces vamos a compartir eso que hacen ustedes. Y vieron de que era muy necesario el tema, que había que seguirle en el tema y nos seguimos de largo de varias sesiones más. Pero muy interesante siempre que llegamos a cualquier espacio a reflexionar sobre esto. Gracias, Enrique. Muchas gracias, José. No, a ustedes. Hilaria, señora Hilaria, por favor, adelante. Sí, pues felicitar a José Guadalupe por su tema tan interesante y que tenga la seguridad que todo lo que nos dio, lo vamos a poner en práctica en nuestras cooperativas. Muchas felicidades, José Guadalupe, muy interesante el tema. Y no Gracias. sembraste en el desierto. Vamos a poner Gracias. en práctica algo de tus enseñanzas. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Y les dejaré otras charlas sobre el tema que hemos trabajado en otros momentos, a ver si se interesan también de verlas. Pues yo les agradezco mucho, ¿verdad? Le había comentado aquí a tocayo José Guadalupe Armenta, voy rumbo a un lugar, hice una parada en una población antes de llegar al lugar donde tengo una cita a las 12. Le dije, ahí voy a pararme y voy a platicar con ustedes y luego les sigo. Ahora tengo que seguirle. Por lo tanto, yo les agradezco mucho la oportunidad. No, bueno, tocayo, nos sentimos muy honrados pues de contar con tu presencia, con tu participación. Sabemos que eres una persona muy incansable. Déjenme decirles otra cosa, que aquí el tocayo se ha tenido que meter incluso hasta lugares donde está ahí la maña. Y ha hablado con ellos y les ha pedido permiso de alguna manera pues para llevar el cooperativismo a todos esos espacios y lugares. Entonces, creo que en ese sentido me queda muy claro que es un ejemplo de trabajo y de mucha lucha en seguir promoviendo y difundiendo el cooperativismo en toda nuestra república. Principalmente él está trabajando ahí en Michoacán. Entonces, bueno, pues nos sentimos muy honrados de que nos hayas acompañado, tocayo, y sabemos que tienes que agarrar la mula ahorita, tienes que subirte al burro y a seguir caminando ahí en las comunidades. Muy agradecidos por tus atenciones y nos vemos el jueves en la noche ahí en el laboratorio de cooperativas que están teniendo en el Instituto de Formación Política de Morena. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Buen día. Gracias. Gracias a todos, Tengan un muy buen día. amables. Gracias. Ojalá haya otra oportunidad de seguir platicando. Nos vemos. Claro que Muchas sí. gracias. Bonito Gracias. día.